Aleluya, mis amados, gloria al Señor. Qué bonita es la presencia de Dios, qué bonito cuando oramos, cuando entregamos nuestras vidas, nuestros corazones a Él y le permitimos a su Santo Espíritu que ministre a nuestro corazón. Hoy hemos denominado este mensaje el silencio. Y es que es tan difícil para el ser humano guardar silencio en los momentos indicados. La pregunta es, ¿en qué momentos debemos hablar? ¿En qué momentos debemos callar? Cuando pienso en el silencio de Jesús, el silencio del Señor lo llevó obviamente a que no profiriera palabra cuando lo estaban acusando, cuando hacían burla de él. Nuestro Señor Jesucristo supo en qué momento definitivamente guardar silencio, pero en qué momentos también determinados supo que era el momento de hablar, como cuando confrontó a los fariseos, cuando daba la palabra, cuando enseñaba acerca del reino de los cielos, del infierno mismo. O sea, Jesús sabía perfectamente los momentos en que debía hablar, pero también los momentos en que debía callar, los momentos en que debía guardar silencio. Pues hoy queremos hablar del silencio en nuestras vidas. ¿En qué momento entonces debemos proferir palabra, pero también en qué momentos sabiamente debemos guardar silencio? Quiero que mires inicialmente en Lucas 19, el verso 40. Dice la palabra: Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían amén y amén. Qué impresionante, ¿no? La enseñanza que Cristo está dando acá sobre su entrada allí a Jerusalén, donde el pueblo estaba gozoso, donde el pueblo estaba alegre, donde el pueblo estaba celebrando que Jesús llegaba finalmente allí a Jerusalén. A él le exhortaban y le decían los fariseos en el verso 39, Maestro, reprende a tus discípulos, ¿sí? ¿Quiénes eran los discípulos ahí? Todos los seguidores de Cristo, todos los que aparentemente estaban recibiendo a Jesús, todos los que aparentemente estaban allí glorificando el nombre de Dios. Pero esto disgustaba a los fariseos. Los fariseos no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando, porque para ellos era perder una posición, un lugar de privilegio. Para ellos Jesús era un enemigo que les estaba quitando su popularidad. Y sencillamente aquí nos damos cuenta como el Señor les dice, es que si estos callan, las piedras mismas hablarán. ¿Sí? Aquí hay algo y una enseñanza muy tremenda, y es que nosotros no podemos callar la verdad de Cristo. Nosotros no podemos callar precisamente el hecho de glorificar y exaltar el nombre de Dios, de decirle a la humanidad que creemos en Dios, que creemos en la obra de Cristo en la cruz. Sí, es necesario hablarlo, no puedes guardar silencio sobre eso, tú tienes que dar testimonio fiel precisamente de lo que Cristo ha venido obrando, ha venido haciendo en tu vida. Tienes que glorificar el nombre del Señor y decir, yo amo a Dios, Él es mi Salvador, Él es el principio y fin de mi vida, Él lo es todo en mi vida. No puedes guardar silencio ante esto, tienes que hablar, tienes que glorificar el nombre de Dios. Era imposible que los que estaban allí en Jerusalén callaran, ellos estaban contentos, estaban gozosos, veían en Jesús realmente al Rey de los judíos, veían en Jesús a alguien diferente, y era imposible que el pueblo guardase silencio. Mientras que los fariseos, sabiendo, conociendo la ley, conociendo las promesas de Dios, ellos estaban guardando silencio y aún les incomodaba que los discípulos glorificaran a Dios. Yo me imagino el alboroto, la algarabía de toda la gente diciendo Hosana al rey que viene, el hijo de David. O sea, cómo glorificaban y exaltaban el nombre del Señor, cómo promulgaban a los cuatro vientos que Jesús era el Rey. No podían callarlo, había alegría, había gozo. Y yo pienso que si un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios tiene a Cristo en su corazón, es imposible que nosotros lo callemos. Es imposible que guardemos silencio y que no estemos hablando con las personas que están a nuestro alrededor precisamente sobre todo lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que no guardes silencio respecto a Él.
respecto a su obra, glorifica a Dios, da la gloria y la honra al Señor, dile al Señor, Padre, gracias, hazme un instrumento en tus manos. La enseñanza que el Señor da aquí es que aunque estos callen, aunque estos guarden silencio, las piedras clamarán. ¿Quiénes son las piedras? ¿Sí? Las piedras va a ser el mismo inconverso, va a ser aquel que reconoce, puede que sea científicamente, históricamente, sin llegar a los pies realmente de Cristo, pero reconoce que Jesús fue real. Reconoce que Jesús sí vino a esta tierra, reconoce efectivamente que el cuerpo desapareció y aunque ellos no lo quieran reconocer, efectivamente que Cristo resucitó de entre los muertos. O sea, las piedras hoy en día están hablando, la humanidad aún misma habla de Cristo, de su obra. Pero la iglesia muchas veces, mis amados, guardamos silencio, no somos capaces obviamente de glorificar y exaltar el nombre del Señor. Levanta tu voz, glorifica a Dios, da testimonio de Cristo en tu vida. En el libro de Job, ve allí conmigo, Job capítulo 6, el verso 24, Job 6, el verso 24, mira lo que dice la escritura acá. Dice la palabra del Señor así: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Amén y amén. En esta parte, Job está hablando a sus amigos y él les está diciendo, ok, enséñenme. Yo quiero que ustedes hablen ahora y me digan sencillamente en qué he fallado yo, en qué he errado. Un momento en el que debemos guardar silencio, iglesia, es en un momento en que tal vez hemos fallado y es necesario escuchar la voz de Dios y es necesario escuchar la voz del Maestro para que Él nos exhorte, para que Él nos hable. Por eso es tan importante la predicación. Cuando tú estás escuchando la palabra como tal, cuando estás escuchando el Evangelio, cuando en la iglesia tú vienes y obviamente te dispones a escuchar el mensaje, tú debes estar dispuesto a mirar realmente en qué has fallado, porque a través de la palabra, de la predicación, Dios va a hablar a nuestras vidas, nos va a confrontar con nuestro pecado, nos va a confrontar con nuestros errores. Pero para eso es necesario guardar silencio, o sea, que tu oído esté atento. Que antes de estar juzgando, criticando el pecado de los demás, miremos nuestro propio pecado. Bien lo dijo Jesús, o sea, no mires la viga, ¿sí? La paja que hay en el ojo ajeno, mira la viga que hay en tu propio ojo. O sea, primero mírate hacia ti, primero debo mirarme hacia mí, en qué estoy fallando, de qué manera me estoy equivocando. Antes de mirar lo que los demás están haciendo, dile al Señor, yo quiero que tú me confrontes, que tú puedas ver realmente cuáles son tus errores. Job, al escuchar a sus amigos, él se preguntaba de cierta manera, y aunque él sabía que estaba actuando rectamente delante de Dios, él se preguntaba a sí mismo, ¿será que he fallado en algo? Por eso le decía allí a sus amigos, háblenme, díganme. Tal vez en que he fallado, tal vez en que he errado, ¿sí? Y aunque los amigos estaban ahí solamente para criticarle, para juzgarle, ellos llegaron con el sentido y la motivación de levantar las manos de Job, de ayudarle, de darle fortaleza, pero créeme que cuando ellos llegaron no fueron de mucha ayuda precisamente para Job. Y de una manera irónica hasta él les está diciendo, ¿será que he fallado? Díganme ustedes que lo conocen todo, que lo saben todo efectivamente en qué he fallado. Pero sí es necesario escuchar a Dios, sí es necesario escuchar la palabra, porque la palabra es la que nos da luz precisamente sobre lo que hemos errado. Dice la Escritura que la ley fue dada para mostrar el pecado. Si no hubiese ley, no conoceríamos lo que es bueno o malo. Si no hubiese leyes en nuestros países, no sabríamos qué es lícito hacer y qué no es lícito no hacer. La ley es la que nos deja ver qué es lo bueno y lo malo.
al venir a la palabra es lumbrera, es lámpara a nuestros pies. Y allí es donde debemos guardar silencio. No es cuestión de justificarse. Quiero ponerte el ejemplo de Adán y Eva. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, Dios viene directamente a Adán y le dice, bueno, ¿qué has hecho? ¿Sí? Y la respuesta de Adán fue tratar de justificarse. Y él le dijo, la mujer que me has dado, ella fue la que me dio del fruto. O sea, él nunca quiso reconocer. Él era la cabeza. Él era el que tenía la responsabilidad. ¿Por qué el Señor no fue directamente a Eva? Si Eva había sido la primera que había tomado del fruto. Porque la responsabilidad no estaba sobre Eva, la responsabilidad estaba sobre Adán. Como cabeza, como sacerdote, como el hombre que Dios había colocado. Pero lo único que hizo Adán fue justificarse. Él no aceptó su error. Cuando Dios nos habla, cuando Dios viene y nos confronta, es necesario callar, guardar silencio. No te justifiques delante de Dios. Reconoce sencillamente tu falta. Dile, Señor, he pecado. Me equivoqué, tomé una mala decisión. Entré en un negocio que no debía. Utilicé el dinero en lo que no debía. Señor, perdóname, Padre. Cometí errores. O sea, que tú mismo lo puedas reconocer. Esa va a ser la manera en que Dios te va a restituir. Pero mientras sigamos obstinados tercamente, sin reconocer nuestra falta y nuestro error, no lograremos que Dios, obviamente, se glorifique. Una tercera característica está en el libro del profeta Jeremías. Hoy estamos hablando acerca del silencio. ¿En qué momento debemos guardar silencio? Y también en qué momento debemos hablar. Jeremías 4, verso 19. Dice la palabra: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. Pregón ¿de qué? De guerra. Amén y amén. Cuando Jeremías escribe esto, él está viviendo un dolor intenso y él por eso dice, desde mis entrañas, y te das cuenta que lo repite 2 veces, me duelen las fibras de mi corazón y mi corazón se agita dentro de mí, no voy a callar porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Lo que sí es cierto, iglesia, es que cuando hay un dolor profundo es imposible que guardemos silencio. Terrible, ¿sí? En nuestro corazón, iglesia, cuando hay un dolor que nos consume. Yo quiero que tú pienses, ¿cuál es ese dolor? ¿Cuál es esa aflicción que está allí sobre tu vida? ¿Cuál es ese dolor profundo que está allí que no te deja callar? Es que es imposible que guardemos silencio cuando hay algo que está afligiendo nuestra alma. Por eso Jeremías decía, esto ha tocado las fibras de mi corazón. O sea, primeramente, el pecado que había sobre Israel era terrible. La responsabilidad que Jeremías tenía de llevar la palabra era fuerte. Y obviamente, iglesia, todo lo que él tenía que vivir por causa de la profecía de Dios sobre Israel era terrible. El pueblo lo abominaba, el pueblo quería sencillamente acabar con él. Pero allí es donde sencillamente nos damos cuenta, mis amados, que él no puede callar en ese dolor. O sea, es imposible que guardes silencio cuando estás afligido. Habrá un llanto, habrá un dolor. En esos momentos hablamos con Dios, le pedimos explicaciones, le decimos, Señor, es tan doloroso lo que estoy viviendo. A veces le decimos al Señor, no entiendo ni siquiera qué es lo que está pasando, no entiendo ni siquiera qué es lo que está sucediendo sobre mi vida. No lo entiendo, no lo comprendo, Señor. Y eso no te deja guardar silencio. Allí lo importante es sencillamente que vayas a Dios, que busques a Dios, que hables con el Señor. El único lugar donde tú puedes desahogar tu alma es en la presencia de Dios. Él no estará ni allí ni para juzgarte ni para condenarte. Él estará allí sencillamente para abrazarte, para consolarte, para levantarte, para decirte, ánimo hijo, ánimo hija, yo estoy contigo.
Hay momentos en que el llanto es incontrolable. No lloras delante de los demás, no hablas delante de los demás, solo lo haces cuando estás a solas con Dios. A veces, iglesia, humanamente nos tenemos que mostrar fuertes delante de todas las personas que nos rodean. Pero cuando estamos allí en lo secreto, tal vez muchas veces nos hemos derrumbado y hemos llorado y hemos hablado con Dios, con una angustia terrible en el corazón, con una aflicción, a veces hasta con un ahogo impresionante en el alma. La expresión que utiliza acá Jeremías dice, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído. Imagínate cómo lo describía él. Sonido de trompeta, así era su gemir, como una trompeta fuerte, resonante. No calles frente a lo que pasa, ve a Dios, clama a Dios, busca a Dios. En Él encontrarás ese refugio y esa respuesta. El abrazo de Dios, iglesia, es único. El abrazo que encuentras en Jesús no lo encontrarás absolutamente en nadie. Por eso no calles. Desahoga tu alma en la presencia del Señor. No guardes silencio en la presencia de Dios. Ten esos tiempos con el Señor, donde tú puedas decirle, Señor, me siento triste, me siento afligido, he perdido la fe, Señor, ayúdame, he perdido la esperanza, me siento cansado, estoy cansada, estoy agotada, Señor. Tú eres el único que me puede fortalecer en estos momentos. Pero definitivamente el dolor nunca nos dejará guardar silencio. En Lucas 20, el verso 26, mira lo que dice la palabra. Lucas 20, verso 26. Dice la escritura así: y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, ¿qué? Callaron. Esto era lo que sucedía constantemente con los fariseos y los saduceos. Cada vez que Jesús hablaba, cada vez que el Señor respondía a alguna de sus preguntas, ellos quedaban maravillados, anonadados, a tal punto que sencillamente tenían que guardar silencio. Definitivamente la sabiduría de Dios en nuestras vidas hará que otros callen. Callará al necio, callará al perverso, callará al que venga a tratar de hacerte caer, al que quiera tentarte. Pero para eso tú necesitas estar lleno de la sabiduría de Dios, es decir, la palabra. La palabra tiene que estar en tu corazón. Eso es lo que hará que otros definitivamente guarden silencio. De lo contrario, el necio seguirá hablando en su necedad. Es necesario responder con amor, es necesario responder con luz, con la sabiduría de Dios, a la luz de las Escrituras. Eso hará que otros reflexionen y tengan que guardar silencio y decir, oiga, es verdad, es cierto totalmente. Hace poco hablaba a un grupo y le decía sencillamente, es increíble que la gente crea en tantas cosas y no sea capaz de creer en Dios. Muchos creen sencillamente en los extraterrestres, nunca los han visto, pero creen, ¿sí? Creen que venimos de una explosión cósmica. Nadie tiene certeza de esa explosión, pero dicen que la humanidad viene de allí y la gente lo cree. Algunos le pueden decir a otro, tú vienes de los simios, de la evolución, y sencillamente la gente dice, sí, mis antepasados fueron los simios, y lo creen, cuando son cosas tan absurdas. Pero cuando se habla de Dios, muchos no creen. Y hay algo muy sencillo. Sientes el viento, lo ves, no ves el viento, pero lo sientes. Y el hecho de que no lo veas no quiere decir de que el viento no sea real. Así es Dios. Cuando hay sabiduría y cuando tú la enseñas, harás que otros definitivamente callen. Pero para eso necesitas acercarte a Dios. Para eso necesitas ser enseñado por Dios a través de su palabra. En Hechos 11, el verso 17, mira lo que dice la Escritura. Hechos 11, verso 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios?
Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Este es el momento en que Dios se empieza a mover en medio de los gentiles, ¿sí? De los que no eran pueblo judío, y la salvación empezó a llegar a los gentiles. Y aquí el apóstol dice, ¿quién era yo para que impidiera el mover del Espíritu Santo? En un momento callarás, pero en otro glorificarás a Dios. Eso fue lo que sucedió aún sobre la misma iglesia, porque habían creyentes que decían, ¿cómo es posible que Dios se esté moviendo en medio de los gentiles? Ellos creían que la salvación era exclusivamente para ellos, para los judíos. Pero hay momentos en que guardaremos silencio, pero habrá otro momento en que glorificaremos a Dios. Voy con esto, hay momentos en que el mover de Dios está y tú no entiendes, ni yo entiendo lo que está pasando. Parece confusión y como que tú no comprendes, y ahí guardas silencio, pero habrá otro momento que sobre ese mismo evento glorificarás a Dios. A veces Dios necesita pasarnos por el desierto, por una prueba demasiado fuerte. Y en ese momento estamos atribulados, estamos cansados y a veces tomamos la determinación de no hablar, de no discutir, como que ya nuestras fuerzas se han agotado totalmente. Pero después podemos ver la gloria de Dios y podemos ver sencillamente cómo el Señor se glorifica sobre ese mismo evento. Y ahí nuestros labios se abrirán para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Nunca olvides, iglesia, ninguna prueba es eterna. Una prueba tiene un comienzo y un final. Siempre queremos ver el final. No importa cuánto tiempo pase, llegará el final de esa prueba. Y en el momento en que llegue ese final, glorificarás a Dios. Yo diría que desde antes. Sé que es difícil, iglesia. La Escritura dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice por sumo gozo. Glorifica a Dios en medio de la prueba y mucho más cuando ya hayas salido de ella. No te canses de dar testimonio de lo que Dios hizo, de cómo el Señor abrió camino en el desierto y ríos en la soledad. Y finalmente, en Lucas 18, el verso 39, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Lucas 18, 39. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí habla de este hombre ciego en Jericó, que al ver pasar a Jesús, o al verlo, o al sentirlo más bien, porque él no le podía ver, pero sabía que Jesús iba cruzando por allí. Él empezó a clamar con todas sus fuerzas. Él empezó a decirle, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué impresionante. Él clamaba, él no guardaba silencio. Ese hombre sabía que en ese momento Jesús era la única oportunidad que él tenía de recuperar su vista. Pero dice la Escritura, sí, que muchos intentaban callarle. Dice, y los que iban delante le reprendían para que callase. A lo que voy con esto, iglesia, es que habrá muchos que querrán que tú guardes silencio, que les incomodas, que le incomoda la fe que tú tienes, lo que tú estás hablando, lo que tú estás diciendo, y querrán callarte. Pero entre más intenten callarte respecto a Cristo, más habla. No guardes silencio, habla, glorifica a Dios. Que la gente evidencie quién eres tú. Que te digan sí, eres cristiano, que eres un hijo de Dios, que la gente evidencie eso realmente. No pueden haber otras palabras en tu boca que esas. Hablar de Dios, hablar de tu Salvador, hablar de las maravillas del Señor, de glorificar a Dios. Cuando Jesús ya partió y ascendió al cielo después de que hubo resucitado, los discípulos solo hablaban de Jesús. No hablaban de otra cosa, de lo que habían visto, de las maravillas que Dios había hecho, de cómo Dios mismo los había rescatado a ellos, de cómo Dios quería traer salvación. ¿Sabes, iglesia? A veces los más cercanos no llegan a los pies de Cristo porque guardas silencio. Y no puedes guardar silencio. Tienes que hablar. Así te critiquen, así te juzguen, así te menosprecien, así te ignoren.
tarde que temprano, la palabra llegará al corazón de ellos, pero tienes que hablar. No guardes silencio. Que Dios nos ayude a saber en qué momentos hablar, pero también en qué momentos guardar silencio. Quiero recordarte lo que el Señor nos ha enseñado en esta hora. Aunque tú calles, aunque tú guardes silencio, las piedras clamarán. Así que no calles, y eso va relacionado con el último punto que te acabo de entregar, ¿sí? Tú guardarás silencio en los momentos en que tengas que entender por qué razón le has fallado a Dios, para que Dios te confronte, para que Dios nos hable y nos diga, has fallado en esto. Ahí guardas silencio para entender qué quiere decir Dios a nuestras vidas. Definitivamente el dolor no te dejará guardar silencio. Habla con Dios, desahógate con el Señor. Él estará allí para sustentarte y levantar tus manos. La sabiduría de Dios hará que otros guarden silencio. Así que sé sabio, sé entendido, acércate a Dios cada día más. Y aunque haya pruebas difíciles que en un momento no entiendas y te lleven a guardar silencio, esas mismas pruebas te llevarán a glorificar y a exaltar el nombre de Dios. Y aunque muchos quieran que guardes silencio, no lo hagas. Glorifica a Dios con todas tus fuerzas. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana, Dios, por tu palabra, por la bendición que tú nos das de estar en esta hora, Señor, glorificando, exaltando tu nombre. Hoy mi boca se abre una vez más para predicar tu palabra. No dejes que en mi corazón, Señor, mengue ese fuego, ese deseo de hacer tu voluntad, Dios. Que la palabra se extienda, que la palabra siga siendo predicada, que la palabra pueda llegar a muchas más vidas, a muchos más corazones. Señor, yo hoy te lo pido en el nombre precioso, poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Glorifícate, Señor, en gran manera. Derrama de tu gloria, derrama de tu espíritu en esta hora, Señor, sobre cada vida y cada corazón. Que los que estén siendo afligidos, Señor, puedan entrar a tu presencia, desahogar su alma, desahogar su corazón, Señor, y que allí en tu presencia puedan encontrar refugio, sustento, Padre. No nos dejes callar esta gran verdad. Permite que la hablemos, que la prediquemos, que hablemos a los nuestros, a nuestra familia. No nos dejes callar. Y aunque quieran que callemos, y aunque quieran que guardemos silencio, Señor, no lo permitas, Padre, sino llénanos de tu precioso y santo Espíritu, que la sabiduría tuya crezca en nuestras vidas, Señor, cada día más, Señor. Y si en algo hemos fallado, que guardemos silencio para entender lo que hemos hecho. Solo queremos estar a tus pies. Solo queremos estar cerca de ti, Señor. Solo queremos conocerte cada día más. Gracias por tu preciosa palabra, Dios. Gracias, Dios, porque en el silencio podemos escuchar tu voz, Dios. A ti la gloria, a ti la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados, gloria a Dios. Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, escúchala, compártela con más vidas. Esa es la manera en que tú predicas el Evangelio de Dios. Te mando un fuerte abrazo, que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida y que seas sabio para guardar silencio, pero sabio también para los momentos en que debes hablar. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde.